despertar. Hola, bienvenidos a la entrevista de hoy. Esta mañana hemos convocado a la doctora Jenny Pontón, académica de Flaxo, para hablar un tema muy importante a propósito de su libro que lo presentó hace pocos días, Mujeres en la publicidad del Ecuador, de las imágenes a los cuerpos. Jenny, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. ¿Desde cuándo está Jenny dedicada a la investigación, al estudio de la situación de la mujer y de género? Bueno, mi formación de pregrado es en comunicación social y luego mis estudios de maestría los hice en estudios de género. Entonces, en mis estudios doctorales decidí cómo fusionar esos dos campos de estudio a los que yo me he dedicado. Y bueno, desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el pregrado, me interesaba mucho, digamos, esta representación que se hace de las mujeres en la publicidad, analizarla, criticarla, conocer de dónde viene. Y bueno, un poco también se vinculó primero a una idea de ver cómo, digamos, las mujeres también nos vinculamos con esas imágenes. En términos generales, para entrar a hablar un poco ya de la mujer y la publicidad, ¿cómo está la situación de género? ¿Cómo está la situación de la mujer en este momento en el Ecuador, en el mundo? Bueno, el movimiento de mujeres mundial, que también ha llegado al Ecuador ya desde hace algunas décadas, se han logrado grandes avances en temas de reivindicar los derechos de las mujeres, hacia la equidad de género, pero todavía falta muchísimo por hacer, porque son muchos aspectos de la vida, muchos aspectos de las leyes, de la cultura, de la educación, en muchos ámbitos que todavía tenemos una gran brecha y muchas desventajas, ¿no? El poder sigue siendo patriarcal, ¿no? Totalmente, el Estado es aún así, ¿no? Entonces, ¿cómo se conformó el Estado moderno? Es un Estado moderno patriarcal, entonces es ahí que todo el tiempo tenemos que estar en diferentes frentes, digamos, haciendo crítica, visibilizando las situaciones de desventaja a las que nos vemos sometidas en muchos frentes. Estamos conversando con la doctora Jenny Pontón. Bueno, ¿desde cuándo o en qué momento la mujer y su cuerpo se vuelven parte del mercado, parte del comercio en el mundo? Justamente pues así yo hice como una retrospectiva histórica de dónde, quería saber de dónde empezó esta representación de las mujeres como un gancho comercial, y justamente nace con la sociedad industrial, digamos, a fines del siglo XIX, cuando con el boom de la sociedad industrial, luego empieza pues los grandes escaparates en las sociedades europeas, como por ejemplo en París, esos grandes escaparates, digamos, con todas los productos del mercado, y luego empieza también a haber al mismo tiempo estas elecciones de reinas que eran ya de antaño, de musas, para las musas del pueblo. Entonces, luego estas musas empiezan a ser como el ícono para usar esos productos que lanza la sociedad industrial. Y eso llega al Ecuador. Porque, bueno, luego empiezan a ser ellas representadas ya en los medios de comunicación de la época, y nos llega a través de justamente de esas revistas europeas que llegaban al país. Pero como dice un estudioso de la sociedad, de los inicios de la sociedad moderna del Ecuador, Eduardo Kingman, él dice que nos llega una modernidad periférica acá. Era una mezcla de las clases altas, las élites tenían acceso a esos referentes europeos que los imitaban acá como símbolo de civilización, pero que aún, por otro lado, teníamos una sociedad, digamos, una sociedad moderna periférica, porque todavía no había una sociedad industrial en el Ecuador en la época. Entonces llega más bien como un símbolo de civilización y estatus, tanto, digamos, la moda, como vestirse, como lucir, y esas referentes de ser
de ser, digamos, mujer y de ser mujer civilizada y ser mujer de acuerdo a los cánones que la época requería. Estética y estilizada. Así es, ajá. Y bueno, pues el mercado, la publicidad, imponen estándares para el cuerpo de la mujer y la mujer comienza a buscar buscar la perfección, ¿verdad? Y luego a idealizar su cuerpo. Claro, bueno, nos llega casi los primeros productos publicitarios que llegan al Ecuador, digamos, las primeras referentes no son ecuatorianos. Después de la Segunda Guerra hay una expansión de la publicidad en el mundo, de la Segunda Guerra Mundial, se expande la publicidad en el mundo, las filiales en digamos, sobre todo norteamericanas, de publicidad llegan. Los productos comienzan a hacer publicidad por mujeres. Muchos de los electrodomésticos después de la Segunda Guerra, lo que sucede es que como las mujeres salieron al mercado laboral porque los hombres estaban en la guerra, se trata de retomar que la mujer vuelva al hogar y digamos, y el hombre vuelva al espacio laboral, digamos, y las mujeres vuelvan a retomar las actividades de cuidado del hogar, ofreciéndoles una infinidad de nuevos productos como son electrodomésticos para facilitarles la vida. Entonces hay muchas de esas publicidades de, por ejemplo, licuadoras, de marcas famosas del mundo, o las mujeres, también de refrescos, de las mujeres siempre primero en una actitud de atender, de cuidado del hogar, ¿no? Pero poco a poco ya en los 60 eso va un poquito cambiando y empieza es en los 60 cuando empieza ya la mujer a ser representada como gancho comercial desde un tipo de cuerpo que se estereotipa, que se delinea y digamos que se difunde y que se muestra como modelo a seguir. Ajá. Bueno, para la mujer es un papel que le da la publicidad, el comercio, de crear necesidades, ¿sí? Para insinuar e incitar al consumo de productos y servicios ahora, ¿sí? Pero eso da lugar a que la mujer pierde identidad y pierde dignidad al hacer ese tipo de cosas. El incentivo del consumo desde la publicidad. Y la utilización de su cuerpo, de su imagen. Lo que pasa es que lo que yo analizo es cómo esos referentes se insertan en la sociedad ecuatoriana y definitivamente se van insertando poco a poco y de una manera muy legítima, es visto como lo más común. De hecho es visto como que realza el papel de las mujeres en la sociedad, porque va mucho vinculado el ser mujer con el tema de la belleza. Una mujer tiene que cumplir unos ciertos cánones en la sociedad y uno de ellos es el ser bella, más allá de su preparación, de su inteligencia, de sus capacidades. Eso es como una cosa que va atravesada, que la sociedad, digamos, conservadora demanda de las mujeres, el eterno femenino, lo que decía esta autora Simone de Beauvoir. Y va creando modelos, ¿cierto? Claro, entonces, bueno, aparte de eso, hay toda una industria hegemónica que lucra de eso y que es difícil ir contra eso porque es mundial, que es justamente la industria de la belleza, la industria de la moda, que te va delineando modelos a seguir. Entonces, lo que se trata es como de imitar cada vez más esos modelos a seguir, que toda, digamos, la sociedad industrial y de consumo te vende a través de digamos, no solo de la publicidad, sino de la industria cultural en general. Y ahí aparece, por ejemplo, no sé de cuándo tú lo sepas, el asunto estético, los médicos dedicados a la cirugía, con todos los peligros, con todas las cosas que ha habido. Porque las mujeres, las chicas buscan una perfección, ¿sí? Sí. Buscan están siguiendo un poco. Pero no solo ellas, es la sociedad la que busca eso. O sea, estamos en una vorágine de la que es difícil salir porque de la imagen. Porque justamente hay todo un mercado que te crea necesidades y a lo que te lleva la misma sociedad que valora eso en las mujeres. Además, si no, las mujeres, digamos, no nos interesaría, digamos, esos temas, no seguiríamos esos modelos, pero es todo un tema que se va
dando, que se va organizando alrededor de esa idealización de un cuerpo que no es real y que nos refleja, digamos, el mercado en sus productos publicitarios. Y entonces mi interés es cómo las mujeres nos vinculamos con esos referentes irreales. Y el hecho de que aparezca una mujer guapa, estéticamente bella, produce efectos de generar consumo, de generar ganancia para las empresas. Claro que sí, porque obviamente la belleza trae, pero es degradante al mismo tiempo para las mujeres sí, en general. Porque que chicas anunciando llantas, por ejemplo. Claro, eso fue incluso ha sido muy cuestionado incluso por el movimiento de mujeres, publicidades, pero ya fue en los 90 de publicidades muy, digamos, que salían una mujer al lado, además con mensajes subliminales muy sexistas. Pero sí, eso es terrible porque también digamos, las personas que producen publicidad tienen que ser más inteligentes y creativos, no caer en lo más básico y lo más fácil que es poner a una mujer muy bonita y quizás muy destapada al lado de cualquier cosa que no tiene nada que ver con el tema. Entonces también es un desafío también a crear unas publicidades digamos, de mayor creatividad, de mejor producción, más artísticas, porque es un campo muy lindo que ha abusado de la imagen de las mujeres, nos ha sobreexpuesto, y eso nos ha, eso va en contra de nuestra, digamos, va en contra de cómo se visibiliza lo que es ser mujer y va en contra de nos reduce y no reconoce nuestras capacidades y todos nuestros potenciales que van mucho más allá de una figura bonita. ¿Puede llegarse o se está en ese trance de idealizar también el cuerpo del hombre? Claro, también hay esa tendencia, pero nunca se va a comparar a lo que sucede con el cuerpo de las mujeres. Hay esa tendencia también, pero no es comparable la dimensión que tiene lo uno y lo otro y la aceptación que tiene lo uno y lo otro, además, porque le digo que está, al menos en la sociedad ecuatoriana, muy inserto como una cosa válida y como muy normal, que no es cuestionada. Entonces, es una guerra perdida intentar poner límites, controlar este tipo de publicidad. Es difícil, digamos, irse contra una industria hegemónica, pero por otro lado hay una autora que se llama Susan Bordo, que yo cito en mi libro, y ella dice que lo más importante en este punto es crear conciencia, o sea, estar conscientes hasta dónde debemos ir, estar conscientes de que eso son imposiciones, de que no nos asimilemos ese discurso como una regla, como una receta a seguir, como la obligación de una mujer y ni de la sociedad en general, la suma a las mujeres de esa manera. Empezar a cuestionar ya es poner un alto a esto y simplemente, pero tampoco es fácil porque tampoco es algo totalitario, no es que uno está consciente y puede decir hasta aquí, pero de pronto es un ir y venir porque esas imágenes te bombardean, ¿no? Entonces lo que yo digo es que esas imágenes nos tienen a las mujeres muy inseguras con nuestros cuerpos, nos tienen luchando en la vida cotidiana por calzar con ese ideal, esos referentes. Ajá. Muchas gracias a Jenny Pontón Ceballos, autora del libro Mujeres en la Publicidad del Ecuador, de las imágenes a los cuerpos, que fue presentado hace pocos días y que está a disposición en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLAC. Muy amable Jenny, mucho gusto y hasta la próxima. Muchas gracias Fernando por la entrevista y la oportunidad de hablar de mi libro. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Al despertar